Los humanos han empezado a hacer huelgas y exigen al reino de Elfin que expliquen el ataque que se hizo contra el héroe. Se preguntan si acaso ellos están contactados con el rey demonio y empiezan a discriminarlos argumentando que esas dos razas tienen las orejas largas. Están decididos a deshacerse de los otros elfos con el poder de los humanos y enojados empiezan a hacer planes para conquistar el reino Elfin. Todo eso mientras que Khan, hablando con su profesora de la moral, le dice que eso no es tan malo. Aquellos que estaban del lado del rey elfo en la primera ronda están en silencio y ya que nadie está culpando al héroe, parece que han entendido que fue en legítima defensa. Eso no afectará su reputación, pero harta de esa situación su profesora de la moral le recuerda que él mató al rey elfo, quien había caído en la trampa del príncipe. La gente no se convence con palabras sino con actos, y le pregunta al héroe si acaso no cree que fue demasiado para decir que fue en propia defensa. Le advierte que el arco siempre se rompe si tira muy fuerte de la cuerda, pero el prota con calma le pregunta a su profesora por qué ha aparecido tan de repente, y ella responde que ha venido a causa de una situación inesperada. Han habido casos previos donde se ha evitado el golpe de estado del príncipe. Caso 021. Nasus, quien murió por el grupo del héroe por error. Caso 194. Aries se convierte en admirador del héroe y Nasus falla en intentar unirlo a él. Sin embargo, el estudiante Khan Hansu fue el primero en matar al rey elfo por su cuenta, y eso fue ir demasiado lejos. Entonces vino a este lugar para investigar qué sucede, y con una sonrisa bastante relajada y guiñándole el ojo a su profesora. Este se alegra por haber atraído su atención, comentando que estaría agradecido si pudiera graduarse con una evaluación especial, pero ella le dice que eso será difícil, diciéndole al prota que regresará luego de ocuparse de unos documentos urgentes, volver al día siguiente a más tardar, y por favor, debe ser amable con sus camaradas hasta entonces. Y continuando bastante calmado y con una sonrisa, le pide a esta que no se preocupe, hará todo lo posible y está confiado porque solo tiene dos camaradas, pero ella le advierte que eso incluye a los viejos también, y luego de que ella se retire del lugar, bastante disgustado, Khan solo la puede maldecir, no sabe cuál es el problema, hizo al portero lo suficientemente fuerte como para que tome el rol de Alex como alguien importante, y para él no existe tal problema ya que ocupó el lugar del viejo camarada, no tiene idea de por qué eso vale la pena, pero Aries lo interrumpe y le dice que es obvio que los humanos harán un alboroto, y acercándose con un pequeño cofre, dice que el héroe, que es la esperanza de la humanidad, ha sido atacado por ser un humano, y volteando a ver lo que trae en sus manos aquella elfo, el prota le pregunta a Aries qué es eso, y ella le dice que ese es un regalo del nuevo rey de los elfos Nasus, el antiguo anillo élfico que aumenta el efecto de las habilidades, la tiara élfica del gran duque que incrementa la experiencia obtenida, la savia del árbol del mundo que contiene el secreto del origen del planeta, deslumbrado porque en ese pequeño cofre hay algunos objetos que le ayudarán a aumentar su nivel. Esta vez lo admite, el príncipe Nasus satisface las condiciones para convertirse en su segundo patrocinador después de Pedona, y notando cómo aquella elfa se sienta a su lado y suspira, escucha cómo ella comenta que ya no tiene un camarada para hablar en Elfin, así que le pide disculpas por su rudeza al héroe, teniendo sangre humana en ella, fue siempre una existencia atrapada entre humanos y elfos, y por lo tanto, nunca podría cruzar la línea y juntarse con camaradas elfos. El príncipe Nasus ha estado consciente del potencial de los humanos, así que apreciaba su habilidad y la designó como un caballero, pero él tenía un poder menor en Elfin. El rey elfo, que fue agresivo con los humanos, estaba siempre listo para declarar una guerra decisiva contra ellos, siempre estuvo preparado para el enfrentamiento que podría estallar contra sus camaradas elfos y humanos. Cuando ella vio a la espada Endymion deslizarse de sus manos y atravesar el corazón del rey elfo, sabe que es un pensamiento vergonzoso y malvado, pero simplemente eso vino a ella, y Nasus, quien estaba espiando toda esta conversación, escucha cómo Aries afirma que ahora está libre de las preocupaciones por la guerra. Esta invasión humana que está sucediendo se siente como un castigo por tener tan vergonzosos pensamientos, pero Khan, sin saber a lo que se refiere la elfa, le pregunta qué quiere decir con invasión, cuestiona por qué ella se preocupa cuando tiene un misericordioso héroe, y con una sonrisa Khan afirma que no hay lugar donde pueda perder la oportunidad de incrementar sus puntos de reputación y logros. En la sala de reuniones del Palacio de Elfin para saludar a las delegaciones, el héroe con un tono burlesco comenta que simplemente se presentó para escuchar lo que las grandes delegaciones de cada país dirán, pidiéndole a cada uno de los representantes que no agiten las cosas por aquí, afirmándoles que no sabe cuál es la razón por la cual están tan nerviosos al estar en el cuartel general de los elfos, y ellos comentan la razón por la cual vinieron a este lugar. Quieren quejarse del trato injusto que el héroe pasó por culpa de los elfos, pero Khan, bastante tranquilo, les afirma que ya terminó de lidiar con eso, así que no entiende por qué ellos están reaccionando de esa manera. No todos los elfos son racistas contra los humanos, así como lo fue el antiguo rey de los elfos. Hay muchos que quieren vivir en armonía, como el nuevo elfo. Incluso el jefe de los caballeros guardianes es una mestiza, y Nasus, presentándose en el lugar, les afirma a todos que no pueden perder una persona talentosa solo por sus orígenes, y viendo la relación que tienen estos dos, aquellos humanos se preguntan si realmente el nuevo rey elfo es amigo del héroe. Eso significa que el héroe reconoció oficialmente la sucesión de la corona,
corona, y Khan comenta que al parecer hay algunos países que se están preparando para la guerra usándolo como excusa, pero de manera amenazante. Les dice a todos que si les cuesta manejar su país en silencio, él como campeón podría ayudarles a todos aunque sea un poco molesto para ellos. Pero alarmado por las afirmaciones de Khan, todos comentan que deberían tratar sus problemas por su propia cuenta. No hay nada que valga la pena en sus países para molestar al héroe, y de manera nerviosa empiezan a celebrar la paz que hay entre los humanos y los elfos. De esa forma entonces anunciarán la sucesión de la corona por el príncipe Nasus, tan pronto como regresen a sus propios reinos. Afirman que todos regresarán con sus respectivas delegaciones para celebrar la sucesión, y Nasus, con una sonrisa, le da las gracias a todos y comenta que debería preparar un banquete y regalos, haciendo que todos los presentes vuelvan a celebrar. Y de esa forma, la expedición al reino de los elfos terminó pacíficamente debido a la misericordia y tolerancia del héroe. Ganó una gran cantidad de puntos de experiencia al derrotar al rey elfo y al rey dragón fantasma. Además, también consiguió un gran patrocinador. Acumuló el logro de negociar la paz entre el reino y elfo y los humanos. El héroe ha hecho que todos los de su especie comiencen a reevaluar la situación. Han decidido dejar atrás el material de propaganda del racismo contra los elfos, pues saben que si continúan con sus planes, el héroe vendrá a su país y será el fin para todos ellos. Incluso llegaron al punto de quemar a los impresores y artistas que hicieron la propaganda. El logro de detener la guerra y la reputación de ser cariñoso y cuidadoso con todos es un gran paso hacia una graduación estable y rápida, y la Nouvelle llega al lugar para interrumpir a Khan, y con una cara bastante preocupada le pide a este que le haga un favor, y desconcertado por no saber qué es lo que está pasando, el prota le pregunta a su compañera si acaso ya hizo las maletas. Además quiere saber por qué tiene esa apariencia. Debe apresurarse porque ellos dos están a punto de dejar el reino de los elfos, pero ella, notándose bastante exhausta, le pide al héroe que se queden solo por un día más. Los monumentos y la cultura del rey elfo, esos que los humanos han restringido durante miles de años. Hay rastros antiguos que ya han desaparecido en el mundo humano, así que no sabe cuándo podrá investigar y registrar tales cosas si no les ahora. Y es en ese momento en el que el prota recuerda que ella es una arqueóloga, así que decide decirle a su compañera que entiende lo que quiere, colocando una ilusión inmensa en la cara de la Nouvelle, y con una sonrisa, Khan le afirma a esta que no se quedará ni un minuto más, y por más que ella empiece a llorar y que le dé argumentos, el prota está bastante decidido, pues sabe que ahora es el momento de graduarse. Y volviendo al reino humano, aquel rey gordinflón está frente a su hija y se disculpa con ella, pues él como su padre ya no tiene ningún poder, disculpándose de esa manera con la princesa, mientras todos los demás que están presentes en la sala le dicen a la joven que la vida de su majestad y sus propias vidas dependen de ese matrimonio, cuestionándole a esta si acaso no escuchó la noticia de que ese monstruo derrotó al rey elfo y al rey dragón fantasma. Su padre le afirma que el rey demonio no es el problema ahora mismo, el mismo reino, no, incluso el mundo de fantasía no puede luchar contra esa crisis, así que lo único que les queda por hacer es obedecer a ese imbécil, pidiéndole a la princesa que soporte y se case con aquel bastardo. Debe hacerlo lo quiera o no, aun cuando eso implique que ella va a ser infeliz por el resto de su vida. Y Portador, en un rincón de aquel palacio, está completamente en silencio, y es sacado de sus pensamientos por una voz que lo saluda, y dándose vuelta, ese se da cuenta que el héroe ya volvió del reino de los elfos, y con bastante ánimo, Khan le responde que ya ha terminado con los negocios allí, y felicita a Portador por haberse casado mientras ellos estaban afuera, pero notando lo desanimado que se encuentra este, el prota le pregunta qué viene esa reacción que tiene, quiere saber si acaso son las ansias matrimoniales, pero este bastante decaído le responde al héroe que se casó con la princesa gracias a él, pero se pregunta si acaso eso fue lo correcto, y preocupado por esa situación, el prota se da cuenta que según Portero, parece que algo pasó durante la ceremonia de la boda de la princesa, a lo que Portador procede a relatar lo que sucedió. En medio de la boda, una persona entró al templo gritando que no podía reconocer esa boda, pidiéndole a la princesa que no se rinda ante la amenaza, pues él ha venido por ella tal y como lo prometió, haciendo que la señorita que se encontraba en el altar comenzara a llorar desconsoladamente, y Portador, al notar todo esto, se dio cuenta cuando vio a la princesa en ese momento. Él era el que la princesa realmente amaba. El huésped no invitado que vino a arruinar el matrimonio no pudo lograr su objetivo y se fue enojado, pero fue una pena que el efecto posterior fuera enorme, y el prota, viendo a Portador deprimido y abatido después de lo que le pasó a su esposa, lo hizo pensar en lo que la profesora moral le dijo antes de irse: debe cuidar y procurar a todos sus camaradas. Así que, teniendo todo eso en cuenta, coloca su mano en el hombro de Portador, intentando consolarlo mientras que lo piensa, pues ahora entiende que nunca dejará atrás los problemas. Y afuera del castillo, detrás de una gigante roca, una persona le pide a la princesa que por favor lo espere, afirmando que la salvará pase lo que pase, pero en ese momento, una presencia aterradora aparece detrás de él, dándole un golpe y haciéndolo caer, afirmando que ese es el castigo por arruinar una familia, y desconcertado por no saber quién lo golpeó, voltea a ver a aquella presencia preguntándole quién es, cómo es que él conoce ese camino, y al levantar su mirada, se da cuenta que la persona que tiene enfrente es el héroe, escuchando cómo este con una sonrisa macabra le afirma que si él es el que recuerda, es la persona que se escapó con la princesa por la primera noche en la primera ronda, y sin saber de qué está hablando Khan, este sujeto le pregunta a qué primera ronda se refiere, pero el prota afirma que un mono que no puede contener sus deseos sexuales y roba a la esposa de otro hombre no merece vivir, asegurándose que de esta forma hacia el final para ese tipo, y tras deshacerse de ese sujeto por completo, se le hace interesante que algo insignificante como deshacerse
de un destrozahogares no le ayudara, pero se pregunta por qué se siente tan orgulloso y ahora lo único que espera es que el portero sea feliz. Con un alivio inexplicable el prota afirma que eso se siente bien. Esa debe ser una señal de que está haciendo un muy buen trabajo. De alguna manera siente que se está acercando al epílogo. Por su parte, en aquella reluciente noche, la princesa está en silencio pensando en toda esa situación. Mirando al cielo se pregunta cuál será su futuro a partir de ahora, mientras que el héroe que trajo justicia está matando en secreto al que arruinó la boda. Ahora el guardián portero no tendrá que preocuparse y simplemente debe ser feliz, y con bastante ánimo afirmándole precisamente eso a su compañero. Le dice que deja el futuro del reino en sus manos, deseándole buena suerte, pero Portero continúa bastante desanimado, despidiéndose del héroe y deseándole también buena suerte, y alejándose del castillo. Con la novela a su lado afirma que es hora de irse a casa, está listo para dirigirse a su tierra. Mientras tanto, en el extremo sur del continente central, y tras llegar a una zona de guerra, el prota le llama la atención a la novela, diciéndole que a partir de ahora tiene una misión muy importante. Preocupada esta le pregunta al héroe qué es lo que quiere que haga por él, y confiado ese le afirma que de ahora en adelante no debe ir al frente, debe permanecer a salvo detrás de él. Juntos han llegado a la frontera de la tierra del rey demonio Pédona, pidiéndole a la Nouvelle que use su magia para mostrar a todos en el mundo de fantasía, y todos al ver esta transmisión se preguntan en dónde se encuentra el héroe, dándose cuenta que ese lugar no es su país, mientras que el prota está decidido a mostrar la figura de ese héroe deshaciéndose de los demonios, y con bastante determinación decidido a salvar la tierra, no importa lo estúpido que sea, debería ser capaz de hacerlo en este momento, y observando unos pequeños demonios, mientras uno se pregunta qué es lo que van a comer esa noche, afirmándole a su compañero que están sirviendo rehenes en el palacio de los 4 reyes demonios, ahora podrán llenarse, pero este pequeño ser le dice a su compañero que algo está mal, por alguna extraña razón está sintiendo escalofríos, y mientras observa unas aves que están sobrevolando el lugar, nota como algo de un momento a otro las atacó, haciendo que inmediatamente estas caigan al suelo, y todos esos pequeños demonios al percatarse de esa muerte, bastante asustados se acercan al cuerpo del ave, preguntándose qué rayos es lo que está pasando, y viendo un poco más de cerca notan como un miasma está saliendo de la boca de aquella criatura, el cual comienza a esparcirse por todo el lugar, y provocando que todos esos pequeños demonios empiecen a sentir las consecuencias de lo que está pasando. Es de esa forma que de una manera bastante sencilla, aunque hubieran muchísimos de ellos, el prota logró deshacerse de todos en un instante. La novela está bastante impresionada porque nunca había visto algo así de los registros de los héroes pasados, pero el prota le dice que eso es obvio, ellos eran demasiado débiles para hacer esto. Él roció veneno en todos los rincones de la tierra del rey demonio, todo el cielo, los ríos y los lagos están contaminados, todo eso para que ningún ser vivo pueda sobrevivir, y al notar toda la destrucción que es capaz de producir el héroe, los ciudadanos de todo el reino están asustados y piden al cielo que los salve, mientras que la novela le pregunta a su compañero si no cree que eso está mal, pero Khan le dice a esta que no hay necesidad de preocuparse, perderá algunos puntos de experiencia comparado con matarlos él mismo, pero la verdad es que no le importan las pequeñas cantidades de puntos de experiencia a este nivel, aunque por supuesto es imposible matarlos a todos con el veneno. A diferencia de las pequeñas papas fritas, los monstruos del nivel del jefe pueden aguantar mucho más tiempo, y mientras aquella criatura le pregunta a ese pequeño humano si acaso este es el fin del mundo, y con bastante molestia le cuestiona quién es él, pero el prota sin perder el tiempo sabe cuál es la forma correcta de encontrar el escondite de los monstruos jefe y derrotarlos. Eso es algo que aprendió en la primera ronda después de batallar durante tanto tiempo con ellos, afirmando que ahora este es el fin de los demonios del continente central, preguntándole a la Nouvelle si acaso ese no es un logro que ninguno de los otros héroes ha conseguido, y ella bastante asustada afirma que es así, no hay ningún otro héroe como él, y animado, con una sonrisa psicótica afirma que ahora su logro y su reputación serán de grado S, y escuchando tales afirmaciones la Nouvelle le pregunta a qué calificación se refiere, pero al encontrarse nuevamente con su profesor de la moral, esta le dice a Khan que ni siquiera sabe qué señalar primero, y bastante contento el prota afirma que es obvio que sea así, pues es demasiado perfecto como para tener problemas, preguntándole a su profesora si acaso recuerda lo ineficiente que fue en la primera ronda. No fue capaz de hacerse más fuerte porque tenía que preocuparse por sus camaradas, gracias a ellos no pudo derrotar a los demonios de nivel jefe, y de esa forma atacaron el cuartel general del rey de los demonios yendo por el camino largo, cuando obtuvieron una sola victoria después de usar el poder salvaje de la amistad, se divirtieron como si hubieran hecho un gran trabajo, pero ahora ella debe mirarlo. Fantasía no tiene que preocuparse por la amenaza de los demonios, y le cuestiona si acaso eso no es algo que ningún otro héroe ha conseguido, y con bastante seriedad, su profesor afirma que está de acuerdo, y es obvio que Khan ahora solo está esperando los resultados, así que quiere darle al estudiante Khan Hansu su último consejo, pidiéndole que acepte el mundo tal y como es. Si se preocupa por el mundo, este se preocupará por él, deseando de esa forma la victoria y la graduación del estudiante Khan Hansu, y el prota volteando a ver a su instructora de la moral, le da las gracias por aquellas palabras, y animado le pregunta a esta entonces cuántos puntos hizo, pero ella responde que no lo sabe, la graduación de él está fuera de su jurisdicción, inesperadamente fue un corto periodo de educación, pero le da las gracias al héroe por escuchar sus clases, y tras entrar en la fortaleza de Pédonar, bastante animado este también le agradece a su profesora de la moral, decidiendo decirle a la Nouvelle que ya puede quitarse la máscara. Una vez que pasen por ese pasillo, será la sala del rey demonio Pédonar, pero su acompañante le pregunta cómo es que lo sabe exactamente, y este responde que le fue difícil encontrar información sobre el castillo de los demonios,
demonios. Ese lugar fue horrible la última vez. Había trozos de carne humana y demoníaca. Todo eso simplemente pasó porque era débil, y por tales afirmaciones del héroe, la Nouvelle lo mira bastante impresionada y lo anima a continuar, y volteando a ver a su compañera, ese le agradece por el duro trabajo que ha hecho hasta ahora. Gracias a ella no se aburrió durante el viaje, y le pide que conozca un tipo rico que pueda manejar sus gastos, pidiéndole que dé luz a un niño que no se parezca a ella, y molesta por lo que está diciendo el héroe. Esa le reclama y le pregunta si acaso le está criticando indirectamente, pero Khan simplemente le ignora, diciéndole que a partir de ahora irá completamente solo, pero preocupada su compañera le pregunta si acaso estará bien, y ese le afirma que si se atreve a arruinar sus puntos de reputación muriendo por espiar, él mismo se encargará de matarla después, y notando cómo el héroe se aleja de ella bastante decidido, decide pedirle a este que tenga cuidado por su propio bien, pero el prota está bastante contento por lo que está pasando, pues comparado con la primera ronda, todo esto es perfecto. Las habilidades de lucha son un poco débiles, pero puede derrotar al rey de los demonios con ellas, gracias a todos los logros y los informes de la expedición del mundo de los demonios. Toda fantasía está alabando los logros del héroe. Ahora los requisitos y reputación y logros están obviamente claros, el carácter tampoco será un problema, y por lo tanto, después de pensarlo bien, irrumpiendo en aquella sala le pregunta al rey de los demonios por qué está tan callado cuando un invitado se encuentra allí. Ahora que ha llegado hasta este lugar, no hay razón para no poder graduarse si derrota al rey de los demonios ahora mismo, así que le pide a ese que se prepare y vaya contra él, pero al ingresar a la sala queda completamente pálido, pues viendo como aquel rey demonio está en un momento romántico, le pregunta si acaso llegó en un mal momento, y al percatarse de aquella presencia que hay enfrente suyo, bastante nervioso el rey demonio le pregunta al héroe por qué se encuentra allí, y sin saber qué decir, lo único que puede hacer Khan en este momento es disculparse con él. Pedonar no sabe ni siquiera qué decirle al héroe, así que le pregunta a ese si acaso ni siquiera sabe llamar a la puerta, desconcertado porque al parecer hay un campeón que no conoce los modales, y Khan bastante relajado supone que se equivocó al pensar que un rey demonio se aburriría en estar en el trono solo, pero viendo al acompañante que tiene en sus brazos, quiere saber por qué se informó a todos los elfos fuera del reino que los elfos han sido secuestrados, pero aquella mujer bastante molesta le dice al héroe que eso solo fue un absurdo malentendido. Raza, elfo, nivel 482, trabajo, reina, favorecer lo diabólico, habilidades, encanto rango S, diablura rango S, canto rango S, elemental rango A, tiro con arco rango A, estado, apasionada, avergonzada, furiosa. Sonrojada, la reina le dice que Pedonar y ella se respetan mutuamente, además están en una relación seria, pero el rey demonio le pide a su compañera que se calle, pues eso es un poco embarazoso de contar, y sin saber qué es lo que está pasando, Khan se sigue preguntando si acaso ella realmente es la esposa del rey elfo, recordando lo molesta que era Sylvia en la primera ronda, afirmando que su madre fue cruelmente asesinada por esos malvados bastardos, comentando cómo estaba preparando su venganza y cómo quería partir el cuello del rey demonio por la mitad, y Khan ahora se da cuenta que Sylvia solo estaba especulando que los demonios cometieron un asesinato, viendo cómo el rey demonio se despide de su acompañante y preguntándole a esta si acaso podría esperarlo a salvo en su habitación. Él no tardará mucho en encargarse de esto, viendo lo empalagosos que están siendo estos dos. Le dice a Sylvia que en lugar de matar, hubiera sido mejor mostrarle la escena de la aventura real, y tras mostrar aquella escena sacada de una novela de romance, el rey demonio intenta recomponerse tratando de poner una pose intimidadora, preguntándole al héroe de la leyenda si acaso eso no es demasiado pronto, pero Khan, que todavía no puede olvidar la escena que acaba de presenciar, afirma que se perdió por un momento ya que el adulterio fue demasiado asombroso para él, y recomponiéndose, le pregunta a Pedonar si acaso hay algún problema de que llegue demasiado rápido, pues de dónde viene. Si llega frustrantemente tarde, su amigo le preguntará sobre el bienestar de su familia, es por eso que la velocidad es una condición necesaria para ser un hijo obediente, y el rey demonio, preocupado, le pregunta al héroe si acaso realmente vino aquí sin siquiera poder empuñar la espada sagrada, comenzándose a reír del pequeño bastardo que tiene enfrente, pero Khan ni se inmuta por la actitud que tiene Pedonar, y con bastante orgullo, este afirma que el héroe es un imbécil. Ninguno de los anteriores héroes que lucharon contra él fueron tan apresurados. Ellos siempre traían a sus camaradas, siempre brillaban con fuerza delante de él, llevando esperanzas y sueños después de innumerables aventuras, así como experimentando el sufrimiento juntos. Él mismo, como el rey demonio, que estaba presenciando allí desde la creación de fantasía, el principio de la voluntad y el primer diablo de la historia, sin mencionar los 5 desastres. El cielo y los protectores de la humanidad no pudieron ponerle una mano encima, pero aún así él está delante de él con solo un mes de experiencia en su haber, sin camaradas, ni siquiera con la espada sagrada. Quiere saber cuál es la razón detrás de su inútil y estúpido desafío, pero con bastante calma, Khan decide corregir al rey demonio, diciéndole que no ha pasado un mes. Para ser exactos, vino aquí en 22 días, y preguntar por qué ha venido ahora mismo es una pregunta estúpida, cuestionándole a Pedonar si realmente no sabe ya cuál es la respuesta. Incluso sin camaradas o la espada sagrada, está bastante confiado de poder ganar contra él, y mientras empieza a desplegar una aura bastante intimidante, sabe que esta vez miró con calma las habilidades del rey demonio. Como él dijo, esas eran estadísticas de un enemigo que nunca vería en este mundo. Sin embargo,
ese estúpido trabajo era lo único que lo retenía. El nivel que ha acumulado desde el principio será penalizado si lucha contra un héroe. No sabe los detalles de la penalización, pero debe estar relacionado con el motivo por el que un héroe debe ser convocado para deshacerse del rey demonio. Y Pedonar vuelve a llamarlo estúpido y arrogante, creyendo que su valor es digno de ser elogiado. Piensa que no necesitará usar una espada de demonio contra un héroe que ni siquiera tiene la espada sagrada, así que esta vez no usará la espada del mal primordial. Su orgullo como el rey de los demonios quedaría completamente devastado, y mientras que Khan se ríe por aquellas afirmaciones, se pregunta si estará bien que lo vea con tanto desprecio. Su espada puede que no sea la espada sagrada, pero no es algo que se deba subestimar, y es en ese momento en el que el rey demonio empieza a preocuparse, pues nota como una aura inmensa está saliendo de aquella espada, preguntándose qué demonios es eso, y notando como varias almas están atrapadas en esta. Desde el comienzo de los tiempos, nunca ha visto un rencor tan malicioso como este, y aterrado decide preguntarle al héroe cuál es el nombre de esa espada del demonio, y viendo el asombroso ítem que tiene en sus manos, Khan responde que esa es la espada elemental, Endymion, es el tesoro del reino de los elfos, y comenta que todas las almas que los demonios mataron, mancharon el corazón de los elfos y ahora habitan en esa espada elemental. Fue difícil domar su descontento, pero al final pudo lograrlo, y con una aura psicótica y amenazante, está listo para luchar con su lindo compañero Endymion, preguntándole al rey demonio si acaso él también está listo, pero nervioso y sin saber qué contestar, observando cómo todos los espíritus de los elfos se están yendo hacia él. Molesto les pregunta cómo se atreven siquiera a tocarlo, mientras que Khan afirma que para ese ignorante y arrogante rey demonio va a mostrarle su fantástico ataque combinado. Tras derrotar al rey demonio y pararse frente a su cuerpo, Khan sabe que es hora de irse a casa, pero está decepcionado porque fue más débil que en la primera ronda. Después de pelear por segunda vez, descubrió cuál es el castigo para el rey de los demonios. El grado de debilidad de Pedonar era proporcional al pico de sus habilidades en la primera ronda y luego a su nivel actual, lo que significa que el nivel del rey demonio se ajusta según el nivel del héroe. Es por eso que la batalla se prolongó en la primera ronda y dejó acumular puntos de experiencia. Está molesto porque sufrió por nada esa aventura basura, y antes de que se pueda seguir quejando, una notificación llega a él. Héroe, ¿fue una agradable aventura? Este responde que fue así, fue una aventura muy satisfactoria, vivirá diligentemente incluso después de regresar a la Tierra. El camino de un verdadero héroe es realmente duro. Sin embargo, se formaron innumerables lazos con las personas que no perdieron sus sueños y esperanzas mientras te apoyaban. Aprendiste acerca de la amistad y el amor de ellos, y después de crecer junto a ellos, finalmente has derrotado al malvado rey demonio. Khan afirma que así fue, aprendió muchísimas cosas en su aventura, mientras piensa que esas fueron las mismas palabras en la primera ronda. Realmente te felicito. El prota simplemente sonríe y agradece, aunque la verdad quiere quejarse del anfitrión, pero no quiere que ninguna de sus notas sea deducida. ¿Veremos sus resultados ahora? Emocionado, Khan sabe que el momento predestinado finalmente ha llegado. Es hora de obtener los resultados y por fin regresar a casa.